Soy Ismael García Villarejo. Bienvenidos a Castellano 81, bienvenidos al auditorio Meeting Place, bienvenidos a una nueva edición del ETF Foro, como ven, con público presencial. Y queremos dar las gracias a Lixor y a Invesco por ayudarnos a recuperar nuevamente los foros, dar un pasito más para que los foros de la revista Inversión y en general los debates económicos en España vuelvan a participar, vuelvan a tener la participación de todos. Nos acompaña Magrena Velasco, como señalaba, de Invesco, y Pedro Coelho, como decía, de Lixor. Qué gusto teneros aquí, de verdad. Gracias. Igualmente. Gracias por venir, por confiar en nosotros y, bueno, y por ayudarnos a entender qué es lo que ha pasado los últimos meses con los ETFs, que han vivido una auténtica revolución en plena pandemia. ¿Cómo han innovado? ¿Por qué lo han hecho? ¿Y qué perspectivas tenemos para los próximos meses con los ETFs? Sabéis que existe siempre la eterna discusión, ¿no?, entre gestión activa, gestión pasiva, pero yo creo que los ETFs son capaces de equilibrar todo esto, ¿no? Pedro, hemos visto cómo se han desarrollado referencias que son capaces de aportar lo mejor de la activa y la pasiva a la vez. Sí, es verdad que esta discusión es una que tenemos de forma continuada, pero es una también que ya no necesita más explicaciones o necesita más datos. Está claro que los dos tipos de gestión son complementarias, están para quedarse y funcionan de maneras distintas con objetivos distintos. Es verdad que la gestión indexada es, en términos proporcionales, todavía un tipo de gestión con un peso muy por debajo de la gestión activa más tradicional, pero también es verdad que el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, muchísimo superior a los fondos de gestión más tradicional, también por las diferentes, yo creo, condicionantes del mercado, características del mercado. Es verdad que después de 2008, sobre todo, los inversores han dado más importancia a temas como la liquidez, transparencia, el efecto, el impacto que los costes tienen sobre las rentabilidades de los productos, y todo eso ha llevado con que haya una demanda superior por parte de ETFs y fondos de gestión indexada con ese tipo de características. Y también es verdad que en los últimos años, en temas como, por ejemplo, la ESG o ESG o ISR o ETFs de cambio climático, que el mercado ha pedido que haya una definición más clara de lo que es el cambio climático, o lo que es la ESG, o lo que es la ISR. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con los índices de cambio climático, donde la Unión Europea y todos los grupos de trabajo alrededor de la creación de una taxonomía con respecto a este tema han podido desarrollar una metodología que es fácil implementar a través de ETFs y que es fácil implementar a través de instrumentos por tener esas reglas claras y dejar mucho menos discrecionalidad a la gestión o a otros tipos de gestión, y de esa manera pues ayudar a crear una definición común en el mercado para, por ejemplo, índices de cambio climático. Y eso ayuda a que los inversores también a través de ETFs, porque los ETFs lo que hacen es hacer un tema como el cambio climático mucho más escalable, mucho más el acceso mucho más democrático, y que sea mucho más fácil que todos los inversores se junten a este tema, y de esa forma pues creen este efecto bola de nieve, que sea más fácil pues crear un impacto sobre el mundo de la inversión y sobre el mundo en general. ¿Estás de acuerdo con este análisis de la evolución de los últimos meses, Karen? Pues Ismael, si me permites, lo primero de todo, a mí me gustaría agradecerte y agradeceros a todos los que estáis aquí, porque la verdad que creo que es de los primeros eventos en los que hemos participado después del confinamiento, y la verdad que nos hace una ilusión especial veros de manera presencial, así que muchas gracias, Ismael, y a Inversión y a todos los asistentes. Estamos ilusionados nosotros de que nos hayáis animado a organizar este foro ya también de manera presencial. Somos 25, pero es un pequeño paso para seguir adelante. Estoy seguro que nos continuaremos viendo, ya como veíamos en los distintos vídeos que se están proyectando en las salas, pues volveremos a ser todos los que éramos antes, y estoy convencido que volveremos a recuperar la normalidad. Pues Así sí. que muchísimas gracias de nuevo a los dos. Pues continuando, un poco la pregunta y por quizá complementar un poco lo que ha dicho Pedro, que obviamente tiene toda la razón del mundo.
A mí lo que no me gusta es cuando me intentan enfrentar activa y pasiva. Es decir, al final yo creo que los gestores lo que se encuentran es con una caja de herramientas, ¿no? En la que los ETFs es una herramienta más dentro de la gestión de activos, a lo cual no tenemos que intentar enfrentarles, hay que tratar de coger las virtudes de unos y de otros, ¿no? Entonces sí que es verdad que este incremento que hemos visto en los últimos años, si puedo añadir una característica que quizá no se ha mencionado, es su sencillez. Al final son productos que son relativamente sencillos de comprender, muy transparentes, muy asequibles, y eso es algo que en una sociedad donde cada vez tenemos más información y donde quizá incluso podemos perdernos entre toda la gama de productos disponibles, pues es algo interesante y que el inversor final agradece, ¿no? Algo sencillo, algo asequible, como decía Pedro, líquido. Al final es un abanico de posibilidades que otorgan los ETFs, pero bueno, también los fondos de gestión activa, y como decía, hay que sacar lo mejor de cada uno. Y bueno, estamos viendo al final incrementos en ambos mundos, ¿no? Gracias a las grandes facilidades de liquidez de los bancos centrales europeos y bueno, continuará, eso sí que lo esperamos. Claro, estáis comentando que son productos sencillos y accesibles, pero por ejemplo, los inversores se pueden encontrar un problema, que es, o un problema o no, depende. Cuando quieres averiguar cómo se está comportando ese fondo más allá de la cotización, del precio, y quieres entrar ahí, pues te encuentras prácticamente información que es como un BOE. ¿Cómo luchamos contra esto? ¿Cómo podemos hacer realmente accesibles estos ETFs cuando estamos viendo que, bueno, pues hay información, como pasa con otras referencias, que bueno, tienes que ser prácticamente un especialista a la hora de saber lo que está pasando ahí? ¿Cómo se está contrastando esto? Porque eso también ha formado parte de la evolución, esta simplificación quizá que estáis comentando. Sí, el acceso a la información yo creo que ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Es decir, ahora, por ejemplo, cualquier ETF que cojamos de Lyxor o de Invesco, vais a poder acceder a todos los tipos de constituyentes en nuestras webs. Cada 24 horas esto se va actualizando. Podéis, pues, no sé si conocéis, pero hay ETFs sintéticos, hay ETFs físicos. En el caso de los ETFs sintéticos puede haber un derivado por detrás, pues siempre vais a tener acceso a qué contrapartidas hay detrás de estos derivados, vais a tener acceso a cuál es el mark to market de cada derivado con cada contrapartida, vais a tener acceso a la evolución del precio. Es decir, toda esta información que antes quizá no estaba tan disponible, actualmente está en todo momento disponible para cualquier persona que quiera entrar en la web y tener acceso a ella. Además, la propia regulación europea obliga a que los proveedores de los índices tienen la obligación de crear una ficha técnica sobre el índice. Hay información no solo de la parte de los proveedores de ETFs, pero también de los proveedores de los índices. Hay dos fuentes de información sobre el mismo índice y, como yo creo que Macarena dice con mucha razón, esta evolución de la información ha sido muy, muy grande, y en las webs que las gestoras tienen se encuentra muchísima información sobre todo cómo, por un lado, cómo se replica ese índice, y por otro lado, sobre la constitución del índice, componentes, sectores, países, mercados donde se negocia, precios, activos bajo gestión y SINs. Hay mucha información disponible, y además los documentos obligatorios para los ETFs registrados en España, que es un KID en español, es documento oficial de información, más los folletos y más las fichas técnicas de los ETFs UCITS. En nuestro caso, todos los ETFs que tenemos registrados en España son UCITS, cumplen con esta normativa, que es algo bastante importante a la hora de la protección de los inversores en el espacio europeo. Has puesto sobre la mesa un tema que me apasiona. Tenemos que preocuparnos por distinguir, o tenemos que poner alguna atención especial en si vamos a entrar en un ETF físico o en uno sintético, o podemos ir con cierta tranquilidad sin preocuparnos con estas dos maneras de trabajar. Pues aquí has abierto un debate muy interesante, la verdad, porque bueno, nosotros, Invesco es una casa de ETFs física en general. Nosotros somos una casa americana, la cuarta en volumen a nivel global, y es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, todos los ETFs son físicos, ¿vale? Pero una vez que vinimos a Europa, en Europa hay posibilidad de sacar una rentabilidad superior a determinados índices, ¿vale? Usando una replicación sintética. Cuando hablamos de replicación sintética, ¿de qué estamos hablando? De que en lugar de tener una cesta de constituyentes que nos está dando la rentabilidad sobre el índice,
vamos a tener una cesta de constituyentes, pero al tiempo vamos a pedir la rentabilidad del índice a una casa de inversión o a varias. En el caso de Invesco, pues a varias casas, ¿vale? Para diversificar el riesgo. Esta rentabilidad se va a intercambiar de tal manera que siempre vais a conseguir una rentabilidad exacta del índice con un tracking error muy reducido y además, por un tema de una legislación americana que permita recuperar el 100% de los impuestos sobre los dividendos, vais a poder lograr esa rentabilidad adicional sobre el índice neto, ¿vale? Entonces, esto es un poco las bases de replicación física, replicación sintética. Y ahora bien, respecto a la información, los ETF sintéticos han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Antes había un swap y no había una cesta de constituyentes física detrás de él. Bueno, pues ahora es distinto. Ahora, un ETF sintético en verdad es un ETF físico con un swap por detrás. Es decir, al final los riesgos son muy similares. Y tienes también un riesgo es verdad que hay un riesgo de contrapartida que gracias a las estrictas normativas en el mundo de los derivados existe un mark to market, es decir, que en ningún momento puedes superar la diferencia que te debe un banco de inversión a la gestora de un determinado nivel, ¿vale? Es decir, ese riesgo siempre va a ser muy limitado, generalmente no supera el 0,2% por contrapartida. Y esto es lo que os decíamos antes, que esta información la tenéis en todo momento disponible. Es decir, qué riesgo existe, qué riesgo no existe, con qué contrapartidas tenemos estos derivados y sobre todo que tenemos que pensar que al final un ETF físico, por ejemplo, presta parte de su cesta de sustitución o de su cesta de constituyentes. ¿Esto qué es? Pues para también intentar sacar una rentabilidad superior sobre el índice es posible que haga un repo, es decir, que preste determinados constituyentes para, lo que os decía, sacar una rentabilidad superior. Entonces, en ambos casos tenemos un riesgo de contrapartida, los podemos medir de maneras distintas, pero a día de hoy toda la información la tenéis disponible y al final el mejor consejo que os pueden dar es siempre sabed en lo que vais a invertir, que sea transparente y aseguraos de que la casa que os está dando el ETF os está dando la máxima claridad y la máxima información. Y si tenéis dudas, preguntad, porque esto es lo que más nos apasiona contaros y vamos, que creo que estamos aquí para eso, ¿no? Para ayudaros a tomar estas decisiones de inversión. Pedro, sintéticos o físicos, tenemos que tener alguna caución. Sí, yo creo que en esta situación lo que interesa es ser pragmático con respecto a la clase de activos que estamos intentando replicar. Las ventajas que Magdalena ha enunciado para rentabilidad norteamericana son totalmente válidas. Para índices de rentabilidad global, donde la rentabilidad norteamericana tiene un peso muy por encima del 50%, las mismas ventajas son aplicables y nosotros tenemos esta política de donde tiene sentido, donde añade valor hacer una réplica sintética, la hacemos, donde no añade, hacemos la réplica física y lo que importa es ser muy pragmático con respecto a este tema. Hemos visto que el mercado ha evolucionado en la dirección de la réplica física. Y en Europa tenemos la suerte de poder combinar los dos tipos de réplicas. Una vez más, es importante mencionar que todos los ETFs, sea sintéticos o físicos, que por ejemplo tenemos nosotros en nuestra oferta, son UCITS. Significa que por detrás hay un marco normativo que protege al inversor y que protege la creación y que obliga a que la cartera sigue un determinado número de normas, de reglas a la hora de su constitución. Y eso es muy importante. El UCITS es la marca europea de excelencia de creación de fondos, ETFs o fondos de gestión activa, y es exportable a todo el mundo. Nuestros clientes en América Latina compran UCITS, nuestros clientes en Asia compran UCITS. Significa que es una marca, es un marco regulatorio reconocido de excelencia en la creación de fondos. Uh-huh. Macarena va a decir que no enfrente, pero bueno, oye, es mi trabajo. ¿Qué da más flexibilidad al inversor? ¿Los ETFs en renta fija o en renta variable? ¿Flexibilidad en qué sentido? En el aspecto más amplio que podamos comprender. Porque justo por ejemplo, más flexibilidad en diversificación. Uh-huh. Es que depende mucho, ¿no?, del índice que escojamos. Al final los ETFs sabéis que replican los índices y cuando hablamos de flexibilidad, bueno, pues entiendo que estamos hablando de, oye, si yo quiero exponerme a un mercado de renta fija, cómo de fácil es entrar, salir, qué liquidez me va a otorgar, cuántos constituyentes va a tener la cesta en la que yo voy a invertir, ¿no? Entonces,
comparar renta fija con renta variable. Me voy a poner casi en la situación de flexibilidad para los reembolsos, por ejemplo. Bueno, pues es la verdad que gracias a la liquidez, que además se puso bastante en cuestión, digamos, o se ponía en cuestión antes de la crisis de marzo del año pasado, antes de la pandemia, y aquí me voy a centrar un poquito más en los ETFs de renta fija, ¿vale? Sí que había una cuestión sobre la liquidez, sobre si estos ETFs restaban liquidez al mercado de deuda. Bueno, pues en marzo pasó una cosa muy curiosa, muy interesante, que es que los ETFs de renta fija estuvieron otorgando liquidez durante todas las sesiones de mercado y de hecho sirvieron como referencia para ver dónde estaban cotizando los bonos. Y esto os lo cuento desde la máxima experiencia, en el sentido de que yo en marzo del año pasado no estaba en Invesco, estaba en Barclays, en una mesa de bonos y derivados, cotizando bonos en ese momento, y os puedo decir que no había liquidez en el mercado de bonos, no había pantallas, y es verdad que hubo un día, me acuerdo perfectamente, que me dijo un cliente que yo era la única persona que estaba cotizando el bono de España a 10 años. Es decir, un bono de España a 10 años no estamos hablando de un bono crediticio, estamos hablando de un bono muy líquido que debería estar cotizando casi por ley. Bueno, por ley, es decir, los dealers están obligados a dar precios todos los días en trades web durante, creo que cada 3 minutos tienen que actualizarlos como máximo, etcétera. Es decir, que dejen de cotizar este tipo de bonos tan sumamente líquidos te dice mucho de la liquidez del mercado en ese momento. Entonces, ver que los ETFs en todos momentos otorgaron liquidez, pudieron servir de precios para ver dónde estaban priceando nuestras carteras, pues ahí hablamos de flexibilidad, hablamos de liquidez, claro. Hablamos de reembolsos, podías comprarlo, podías venderlo. Al final, para que te hagas una idea, en el mercado de ETFs hay dos tipos, hay un mercado primario y un mercado secundario, ¿vale? Entonces, cuando hay unas ventas masivas, pues podríamos pensar que va a haber muchas amortizaciones dentro de los ETFs, ¿no? Es decir, pues que simplemente se reduce lo que es el volumen del ETF. Bueno, pues en marzo solo un 5% de los flujos fueron a través del mercado primario. ¿Esto qué significa? Que los propios traders, los que llaman authorized participants, se quedaron con los ETFs en cartera y permitieron esa transición, esa liquidez en el mercado secundario de ETFs, a lo cual creo que nos han dado una lección de liquidez los ETFs durante 2020 y ha sido, bueno, pues lo que comentábamos al principio, quizá una de las razones también por las que se están empezando a utilizar más, sobre todo en sectores como renta fija, que hasta ahora se utilizaban menos por parte de los gestores. Pero, ¿y cómo ha sido esta lección? O sea, ¿cómo podemos pasar de que la liquidez esté en duda a que nos den una lección sobre liquidez estos productos? La liquidez se ha puesto en causa muchas veces y la gran mayoría de las veces sin razón. Obviamente, como es un instrumento más novedoso, es más difícil entenderlo o aceptar la manera como funciona. Pero antes de 2020 de marzo, pues la Reserva Federal en Estados Unidos ya nos había dado una lección antes, cuando para invertir en el mercado investment grade americano y invertir en el mercado de high yield, ha usado ETFs. Ha usado ETFs americanos. Para hacer una intervención en el mercado. Esto significa que el ETF es un instrumento idóneo, fácilmente comprável y fácilmente entendible a la hora de acceder a un mercado como la renta fija americana de grado de inversión o la renta fija de high yield. Es verdad que también en términos históricos hemos empezado mucho antes a desarrollar ETFs de renta variable que ETFs de renta fija. Los ETFs de renta fija por naturaleza y los bonos por naturaleza que se transaccionan en mercados no en continuo, pero over the counter, siempre se ha pensado que era más difícil dar la liquidez o dar las características que un ETF tiene para el mercado de renta fija. Sin embargo, está claro que las dos capas de liquidez de ETFs que Macarena ha mencionado son características fundamentales a la hora de comprar un ETF de renta fija y darle esa liquidez. Pero
la gran mayoría de los activos en Europa todavía están concentrados en ETFs de renta variable. Hay que decirlo. Estamos hablando más de 2/3 de los activos de la gestión están concentrados en ETFs de renta variable, ETFs de índices de los más conocidos como el S&P, como el MSCI World, como el Eurostock 50, como el MSCI Emerging Markets. Es aquí que están concentrados los activos en ETFs europeos. Pero el crecimiento de ETFs de renta fija es muy grande, es muy alto, es muy rápido. Estamos viendo pues clases de activos como bonos de gobiernos o bonos con grado de inversión con mucha demanda en los ETFs, y estamos viendo también en ESG, en la parte de inversiones verdes, también mucha demanda por temas como por ejemplo bonos verdes. Es un tema que ha crecido mucho en los últimos años, a par del mercado de bonos verdes, que es un mercado también muy reciente. Y las propias estrategias más tradicionales, como sean bonos de crédito, pero con estas exclusiones que hemos hablado, que el panel anterior ha hablado, pues para crear, pues imagínate, carteras euro de bonos de grado de inversión, pero con un filtro ESG. Eso es algo muy novedoso que está pasando en el mercado ahora, por ejemplo. Los lectores de la revista tienen inquietud sobre dos cuestiones. Es la construcción de los propios ETFs y luego también sobre asuntos de fiscalidad. Le dedicaremos unos minutillos, si os parece, antes de cerrar la conversación. Pero yo antes tengo una duda, a ver si nos ayudáis a clarificarnos, que es de selección, ¿no? ¿En qué punto tengo que optar por un futuro, por ejemplo, o un ETF sobre una materia prima? Teniendo en cuenta que ya sé por dónde vais a salir, que la tabla es lineal, o sea, que el coste es más o menos igual. Bueno, pues otra pregunta súper interesante, la verdad, porque hablando de materias primas, es verdad que es muy interesante, bueno, pues cómo han evolucionado y cómo los últimos 2 años y cómo pasaron el bache de marzo, ¿no? Porque al final es verdad, pues la liquidez se frenó en todos los sectores. De hecho, incluso vamos a hablar de oro, porque antes lo habéis sacado en la mesa anterior. Bueno, pues el oro es verdad, pues puedes pensar que imagínate la liquidez cuando las mineras, bueno, pues también tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces ahí los futuros de oro en un momento dado se dispararon, rolar futuros era carísimo, ¿vale? Y bueno, cuando estamos barajando futuros versus ETCs, en este caso se llaman ETCs cuando son de una sola commodity, entonces oro sería un ETC, pues tenemos que evaluar cuál ha sido el coste del rolo de los futuros, ¿vale? Porque al final cuando tú tienes un futuro sobre oro tienes que ir rolándolo generalmente de manera trimestral, ¿vale? Entonces tienes que evaluar cuál ha sido ese coste versus el coste del ETC. Por ejemplo, nosotros, pues nuestro ETC propone un producto de oro a 15 puntos básicos. Entonces tienes que comparar esos 15 puntos básicos con el coste de los rolos. Pues si vemos el año pasado se había más que duplicado en el tema de los futuros. Entonces, en una situación donde además justo puede tener sentido el oro, es decir, de distrés de mercado, de incertidumbre, porque al final el oro tiene una labor de protección de carteras, muchas veces de protección ante la inflación, etcétera, pues hemos visto que en momentos de más distrés de mercado, los futuros al final tienen un coste mucho más elevado, o han tenido, que un ETC en este caso, ¿vale? Entonces, en este caso sería más eficiente tener una exposición mediante un ETC de oro. En el caso del S&P 500, pues también lo hemos analizado y es verdad que también sería más eficiente tener una exposición mediante un ETF en comparación con los futuros. Pero hay otros mercados, si no recuerdo mal, creo que es el FTSE en Reino Unido, pues que puede tener más sentido hacerlo vía futuros. Esto en términos de costes. Luego también yo siempre digo, ¿tú eres un trader o eres un inversor que haces tu inversión y dejas la cartera un poco tranquila? Porque no vas a estar pendientes cada 3 meses una de los roles, futuros claro. requiere una gestión activa de los futuros, ¿no? Mientras que un ETC tú lo dejas en cartera hasta que decidas venderlo porque ya no es el momento de seguir teniendo el producto en la cartera. Entonces, bueno, a nivel de costes depende del producto. Oro, S&P, pues mejor ETF, ETC. Otros habría que evaluar los costes de los futuros, pero sobre todo la gestión que tú quieras hacer activa o un poco más tranquila de la cartera. Esta pregunta es muy interesante en el sentido que realmente, como Macarena hablaba al principio, tenemos una caja de herramientas,
el ETF es como una herramienta que te abre muchas puertas. Una de ellas es lo que Macarena hablaba de esta diferencia que podemos, o de este uso del ETF, sustituir el futuro. Y eso es realmente muy interesante hacer ese análisis. Nosotros lo hacemos también de forma trimestral cuando se rolan los futuros para analizar cuáles son los mercados que merece la pena invertir en ETFs y cuáles son los mercados que merece la pena invertir. Mercados no digo índices de referencia, ETFs o futuros. Por otro lado, el mismo ETF, el mismo instrumento, te da una exposición muy sencilla, te replica un índice de mercado como el S&P. Una cosa muy sencilla, muy fácil. Por otro lado, el mismo instrumento ETF, a través de la inversión temática, te permite acceder o te permite tener un instrumento a través del cual accedes a 7 ODS, por ejemplo. Que es, por ejemplo, el ETF de bonos verdes, es un tipo de instrumento que da acceso a 7 objetivos de desarrollo de la ONU. Es el mismo instrumento que te permite hacer lo mismo. Por otro lado, tienes los ETFs de cambio climático, que te permite acceder a la metodología más avanzada al día de hoy en términos de lo que es inversiones de cambio climático, ayuda a transición climática, inversiones verdes, la taxonomía de la Unión Europea. Mismo instrumento. El ETF temático de tecnología te permite, con este mismo instrumento, combinar aspectos de la gestión activa con aspectos de la gestión indexada. Esto te da una idea que realmente el instrumento ETF te permite abrir una multitud de puertas, de entrada a una multitud de universos, solo eligiendo el instrumento como aquel por defecto que vas a usar. Y es esta flexibilidad, esta transparencia, esta sencillez, todo este ecosistema del ETF, la razón por la cual estamos viendo un crecimiento tan grande en los flujos a esta herramienta. Abordamos los 2 puntos que nos proponían desde el patio de butacas. ¿Habéis detectado alguna dificultad como gestoras y por tanto casi constructoras a la hora de construir precisamente estas referencias? ¿Dónde estáis poniendo más el acento? ¿Dónde veis que os está costando más solucionar algunos retos? Bueno, un poco por complementar lo que había dicho Luis en la mesa anterior, es verdad que nosotros como gestoras de ETFs, nuestra labor más importante desde el inicio es elegir bien el índice que vamos a traquear, que vamos a seguir, ¿vale? Entonces, ese índice es el que tiene la dificultad, digamos, de conseguir ese universo de inversión, de gestionar ese índice para exactamente que sea lo que pretende ser. Entonces, nosotros luego traquearemos ese índice del que compramos la licencia. Entonces, hay un ejemplo muy interesante, que por ejemplo es un ETF de blockchain, que nosotros, por ejemplo, como Invesco, no somos una gestora especializada en activos digitales. Entonces, ¿qué hacemos para construir este ETF? Lo que hacemos es buscar al mejor especialista y al que más sabe de blockchain en el mundo. Y entonces encontramos a determinados candidatos que son capaces de construir un índice de blockchain y son los que tienen la capacidad de analizar todas esas empresas y qué valor atribuible de esas empresas pertenece a blockchain. Entonces, una vez que nosotros localizamos al experto, elegimos el índice y ahí es cuando creamos el ETF y lo ponemos a vuestra disposición. Pero yo de aquí, es decir, la complejidad muchas veces también es en elegir el índice correcto. Y aquí, cuando no tienes el expertise o no es tan genérico como un S&P 500, por ejemplo, pues la dificultad es decir, es al final el estudio que tienes que hacer de mercado para encontrar al compañero adecuado. Pedro, tu visión. No, yo creo que Luis ha explicado muy bien la forma, sobre todo cuando hay una dificultad, tiene que ver con un universo que es demasiado reducido y no se puede crear un fondo que sea líquido, transparente, negociable y todo eso, pero han cada vez menos temas que sufren de este problema. Nosotros dentro de nuestra oferta, estaba intentando contar por cabeza, pero tenemos por lo menos 14 temas distintos de inversión, y son temas más genéricos, ¿no? Si vas a entrar en subtemas, hablamos a lo mejor más de un centenar de subtemas que puedes
invertir dentro de cada uno de los ETFs temáticos que tenemos. Y en el mundo, y en el espacio europeo, que los ETFs son más recientes, los ETFs temáticos son más recientes, hay menos ETFs. En Estados Unidos hay aún más ETFs temáticos de temáticas muy especiales. Pero, obviamente, que lo importante es entender si el tema pues diversifica tu cartera actual, añade valor, tiene sentido de un punto de vista de tus inversiones, está alineado con tus intereses, está alineado con tus prácticas. Todo eso es muy importante a la hora de decidir un tema y es muy relevante en el análisis. Lo que vemos es que nuestros inversores están cada vez más interesados en cambiar las posiciones que tienen, por ejemplo, a MSCI World, a un MSCI World Digital Economy, o un MSCI World Disruptive Technologies, algo que es más concreto y que les interesa más y que les dice más el tema, o que tiene que ver con temas verdes o con temas digitales, algo que es más llamativo y más concreto al interés del cliente. Y eso es una transición que se va a hacer en el mercado, tanto para temas temáticos más digitales o temas más verdes. Esa transición de activos más globales o más amplios en su naturaleza a activos un poco más específicos, tanto en renta variable como en renta fija. ¿Ves? Eso lo vemos claramente y los flujos lo demuestran. El año pasado, flujos a ETFs de ESG han superado por la primera vez flujos a ETFs no ESG. Básicamente, prácticamente empatados, 50-50%, pero es la primera vez de lejos que los flujos ESG han sido tan fuertes. Y este año llevamos prácticamente la misma tendencia. Y eso es muy, muy relevante a la hora de entender estas grandes tendencias de flujos en Europa y en el mundo, y la importancia de estas temáticas en las carteras de los inversores. Pedro Magrena, si no me he perdido nada en vuestro currículum, igual no sois especialistas, pero no sé si queréis añadir algún apunte sobre fiscalidad y ETFs. La verdad es que, como tú dices, no somos especialistas, pero bueno, es verdad que el tema de la traspasabilidad pues sigue siendo cierto en España, ¿vale? Los ETFs no son traspasables y los fondos sí, pero también existe el tema de que los costes no son los mismos en los fondos de gestión activa que en los ETFs, ¿no? Es decir, generalmente, pues, si nosotros proponemos un S&P 500 a 5 puntos básicos, un fondo de renta variable americana un poco genérico, pues seguramente estará más en torno al 1,5-2%. Entonces ahí es un poco poner en una balanza cuánto queréis rebalancear vuestra cartera, cuánto queréis comprar y vender para ver cómo van a ser esos costes impositivos y si os merece tener la cartera fondos de gestión activa o ETFs, ¿vale? Entonces es un poco horizonte temporal, y luego también lo que decíamos al principio, lo mejor es combinar al final los dos universos. Tenéis un montón de herramientas, haced uso de todas, porque al final todas son válidas. Unas os van a dar lo mejor de la parte de la gestión activa, que es ese alfa, y otras os van a dar la flexibilidad, la sencillez, la transparencia y sobre todo la facilidad de productos como un ETF. Entonces, haced uso de ambas a pesar de lo que pueda ser la fiscalidad, porque todas tienen sus puntos buenos y sus puntos más débiles. Me has tentado con tu respuesta, pero Pedro, ¿quieres añadir algo? Sí, algo muy rápido. Es verdad que España es un caso único en este tipo de tema. En Estados Unidos, por ejemplo, los ETFs tienen una ventaja fiscal sobre los demás instrumentos. Los gestores profesionales de carteras y fondos en España, sobre todo de fondos, han entendido ya que lo mejor está en combinar los instrumentos. Y eso es la razón por la cual tanto Macarena y yo estamos aquí, es porque tenemos un universo de clientes que son gestores profesionales en España muy activos con respecto a seleccionar e invertir en ETFs. Y ellos han entendido ya que lo mejor está en combinar los dos. Si los gestores tradicionales han entendido eso, yo creo que el mercado en general tiene que entender que, y un poco siguiendo el ejemplo de Macarena, que me parece un ejemplo muy bueno, que es, dependiendo de la manera, de la frecuencia que quieres transaccionar los instrumentos en tu cartera,
Yo creo que estaría muy bien, por ejemplo, pensar en crear la parte en que tocas menos en ETFs y la que tocas más en fondos con traspasabilidad. Hasta donde podáis leer, pero yo al menos voy a formular la pregunta. ¿Cómo lo hacéis para conseguir unos costes tan baratos? Hasta donde podáis leer, porque igual aquí nos estamos metiendo en un huerto complicado. Pero estos precios que ofrecéis, ¿decías antes 5 puntos o...? 5 puntos 5 básicos. puntos. ¿Cómo se hace eso? Déjame a Karina contestar primero. Claro, que es la que ha provocado. Bueno, al final, el secreto son... Bueno, hay 2 secretos fundamentales para los 5 puntos básicos. Uno es el tamaño. Es decir, al final, pues en Invesco os encontráis con una gestora de casi 1.5 trillón bajo gestión y el tamaño nos permite tener unos costes muy inferiores para unos productos y otros pues un poco más elevados para otros. Y en segundo lugar es que en ETFs no tenemos un gestor experto que está sacándose alfa adicional al fondo. Entonces no tenemos que pagar ese sueldo estratosférico de un gestor. Entonces al final con las comisiones de gestión de 5 puntos básicos pues nos da para pagar al proveedor del índice, para los costes de gestión, etcétera, etcétera. Y bueno, al final ya te digo que es que el secreto son esas 2 cositas que son bastante obvias, pero sí que es muy importante el tamaño, a lo cual cuando encontréis ETFs sí que es importante el tamaño de la gestora. Eso es importante. Pedro, mójate. No, tamaño es fundamental y eso está claro. Nosotros también tenemos... los ETFs más baratos que tenemos son respectivamente los más grandes que tenemos. La eficiencia de la gestión en términos de sistemas, en términos de número de personas involucradas, en términos de todo el ecosistema alrededor de la gestión de un ETF, pues si tienes unos costes muy reducidos, tienes que ser eficiente en todo lo demás. Yo creo que las gestoras de ETFs lo que pues, nos preocupa es esa eficiencia que nos permite pues, bajar los costes lo máximo posible. Pedro, Macarena, pues nos hemos pasado 6 minutos 43 segundos, pero es que ha sido súper interesante. Os agradezco la sinceridad y la transparencia con la que habéis hablado, incluso para esta última respuesta. Así que muchísimas gracias por haber venido a los foros de la revista Inversión y por habernos, como decía antes, ayudado a recuperar poco a poco también la presencialidad en estos encuentros. Ya estamos de nuevo rodeados por nuestros lectores, tanto los lectores de finanzas.com como por los lectores y suscriptores de Inversión. Estamos analizando en este foro pues cómo se han revolucionado los ETFs en los últimos 12 meses y también qué perspectiva tenemos para los próximos meses. Cómo podemos, como inversores, interactuar con estas referencias después del empujón que han recibido desde el año 2019 hacia la fecha. Y queremos vincularlo también con el mundo de la sostenibilidad, con el mundo de la ESG. Vamos a ver si esta convivencia es tan adecuada y es tan viva como parece, o si por lo contrario todavía hay algún campo de mejora
que seguro que lo hay, pero queremos investigar cuál es y cómo poder, cómo poder desarrollarlo correctamente para que todo quede perfectamente integrado dentro del ámbito de la ESG. Luis González, de BBVA. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Y Ignasi Viladasao, de MyInvestor. Bienvenido, Ignasi. Gracias, Mael. Bueno, pues no sé si compartís conmigo la reflexión, pero da la sensación que los ETFs han vivido una revolución silenciosa en los últimos meses, nos atreveríamos a decir incluso años, ¿no? Recuerdo que estábamos en 2015, se empezaban a presentar las primeras iniciativas de ETFs, no había demasiada, pues aquello se comentaba en el mercado, pero con cierta distancia. Pero sí que a raíz de la pandemia hemos visto como ha habido una eclosión, como una especie de revolución, aunque no sé si silenciosa o ruidosa, eso ya espero que nos lo maticéis vosotros, pero sí que parece que ha sido la pandemia nos ha traído un impulso para este tipo de referencias. ¿Estáis de acuerdo con este primer diagnóstico? Sí, la verdad, si vemos el volumen de ETFs a nivel global es enorme, ¿no? Estamos hablando de casi 8 billones españoles, lo que en inglés llaman trillion, en activos, que es un volumen enorme y está atrayendo muchísima atención. Como dices, hay muchos productos nuevos. Si miramos cuántos había hace 10 años y cuántos hay ahora, realmente la elección que tiene el inversor es enorme y eso pues solo puede ser positivo al final. Luis, tengo un dato que es que en Estados Unidos hay unas 2.000 referencias que controlan alrededor de 4 billones de dólares, es decir, eso es casi 3 veces muy largas el PIB de España. Todo este volumen nos está dando pistas, entiendo. Desde BBVA, ¿qué perspectiva estáis notando? ¿Cuándo ha habido este acelerón numérico o de volumen que nos dé esa perspectiva de en qué situación real estamos con los ETFs? A ver, yo creo que hay 2 puntos de inflexión. Uno, por un lado, está el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, que lo que te está haciendo es que hay una nueva regulación sostenible que aplica a los distintos actores dentro del sector financiero, como pueden ser los bancos, las empresas y las propias gestoras, en los cuales pues está el regulador animando a que los inversores cada vez tiendan a elegir o tienden a invertir más en productos sostenibles, ¿no? Por un lado vino el primer acelerón ahí y el segundo acelerón ha venido tras la pandemia, ¿no? De hecho, en marzo del 2020, que como sabemos todos fue un mes muy negativo para los mercados en general, en los cuales pues, la renta variable y la renta fija en general cayó con fuerza y obviamente pues, la mayoría de los productos de inversión tuvieron salidas de dinero, pero sin embargo los ETFs sostenibles, hasta incluso en un mes tan malo como el mes de mayo, tuvo entradas de dinero. O sea, sí que hubo como un trasvase igual de producto tradicional a producto ESG, ¿no? Que se puede igual explicar por dos razones. Una, porque la rentabilidad de esos productos en ese momento fue mejor. Es decir, el tener un enfoque sostenible en medio de una pandemia ayudó a tener mejores rentabilidades. Y por otro lado también puede venir por el lado de la concienciación social general de que, oye, pues hay riesgos sociales y medioambientales latentes de los cuales pues a lo mejor la comunidad científica nos viene advirtiendo desde hace tiempo que potencialmente pueden tener un impacto negativo en las economías y claro, la pandemia fue uno de ellos principal, ¿no? Entonces, otro que está muy latente ahí es el cambio climático, ¿no? Del cual se lleva hablando muchos años y que obviamente parece que los científicos dicen que es real, que todavía parece que tenemos margen de mejora, pero que obviamente si no lo atacamos, pues podemos llegar a una situación como la que hemos tenido con la pandemia el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que esa concienciación social ha hecho que... De hecho, parece que la pandemia ha mezclado los dos grandes riesgos, ¿no? El cambio climático con el de pandemias reales. Bueno, al final las comunidades animales y nosotros estamos cada vez más cerca, prácticamente solapados, y tenemos casuísticas como la del coronavirus que nos han llevado a donde estamos. Pero en el ámbito de los ETFs, sostenibilidad, bien, pero ¿cómo podemos llegar a saber si realmente estamos apostando por un ETF sostenible? Ya sé que es una pregunta muy genérica, casi con trampa, pero ¿qué pistas tendríamos para saber si realmente estamos
introduciéndonos en un ETF con grado de sostenibilidad. Sí, cada día están apareciendo nuevos productos sostenibles en el mercado de ETFs y podríamos decir como que hay tres grandes gamas de productos de ETFs. Por un lado, los que utilizan rankings de proveedores de ESG a las industrias, que lo que hacen es pues igual rankear todas las empresas dentro de una misma industria y lo que haces es hacer un corte. Imagínate, me quedo solo con el 25% de las mejores compañías dentro del sector eléctrico, dentro del sector financiero, dentro del sector tecnológico, pero el corte lo puedes aplicar bien en el 25%, lo puedes aplicar en el 50%, lo puedes aplicar en el 75%. Entonces, cuanto más corte metas, por así decirlo, pues más sesgo sostenible, vamos a decir, que puedes tener, ¿no? Luego tienes otra capa de ETFs que están relacionados también con una iniciativa legislativa de la Unión Europea, que son los índices de transición climática. Y en este lado hay dos, los que se llaman CTBs, que son los Climate Transition Benchmarks, y los PABs, que son los Paris Aligned Benchmarks. Estos construyen la cartera de tal forma que ya no utilizan ratings de proveedores externos, sino que lo que utilizan es la huella de carbono. Lo que se quiere es crear una cartera con el objetivo de que la cartera constituyente vaya a ser neutral en carbono en el 2050 y además tenga una senda de descarbonización del 7% anualmente. Es decir, que si tu huella de carbono hoy es 100, pues que el año que viene sea 93, al año siguiente sea un 7% inferior a 93, así hasta llegar al cero, por así decirlo, al 2050. La diferencia entre uno y otro es el grado de ambición. Los PAB son más ambiciosos que los CTBs, tienen más restricciones. Y luego otro tercer nicho de ETF sostenibles serían los que se refieren precisamente a una temática sostenible per se. Como puede ser, oye, pues invertir solo en energías renovables, o invertir solo en bonos verdes, o invertir solo en aquellas compañías que tengan buenas políticas de igualdad y diversidad de género. Entonces hay pues esos tres grandes bloques, y al final depende un poco de tus preferencias y valores personales, pues igual te decantas más por uno o por otro. Luis Ignacio, os voy a plantear un ejercicio incluso para la sala. Estamos en el momento de precios que tenemos de inflación. Tradicionalmente el oro nos puede proteger contra la inflación, pero os traslado este ejercicio. Bien, quiero invertir en un ETF en oro. ¿Es posible cumplir con el criterio de sostenibilidad también invirtiendo ahí? Bueno, ahí yo creo que el debate, bueno, es un debate abierto, ¿no? El oro como tal, pues es una materia prima, no se puede decir si es sostenible o no. Lo que sí se pueden cumplir son criterios de trazabilidad, como hace décadas, ¿no?, que hubo el problema de los diamantes, la procedencia de los diamantes, vienen de minas donde se explotan a las personas o no, y todo eso se resolvió, ¿no?, por el bien de la industria del diamante. Pues del mismo modo, la industria del oro también tiene un interés en ser lo más sostenible posible. Es difícil porque la propia práctica de la minería pues genera, digamos, externalidades negativas, pero puedes mejorar mucho el proceso, y realmente pues hay gente o hay empresas que dan oro de un modo mucho más trazable, sostenible que otros. O sea que es una pregunta abierta. El oro como tal no es sostenible, pero las empresas que te van a dar este oro sí pueden tener prácticas más sostenibles que otras. Luis Ignasi, ¿cómo podríamos construir pues, una cartera desde cero en base a, supongamos que pues eso, no tenemos cartera y que la queremos construir desde cero, con ETFs, cumpliendo siempre que podamos? Ya sé que os he puesto casi el caso extremo, bueno, podría haber ido al petróleo, ¿no? Podría haber... No sé. Pero ¿cómo podríamos construir de una manera eficiente ahora, desde cero, una cartera en base a ETFs? Pues bueno, lo primero que yo creo que cualquier gestor te dirá es, depende, lo primero tienes que decidir cuál es tu distribución de activos, cuánta renta variable quieres, cuánta renta fija. Eso pues depende mucho de tus circunstancias personales, de tus objetivos, de cuántos años tienes para llegar a este objetivo, tu tolerancia al riesgo, pero asumiendo que eso te lo ha dado ya sea un gestor personal que tengas, un asesor financiero o un robo-advisor,
Es decir, mientras hayas, digamos, consultado hayas tomado unas precauciones para tener una buena distribución de activos, ahí tienes que pues, llenar estos distintos buckets, ¿no? Estas distintas clases de activo. Y ahí, pues un poco lo que decía Luis, depende de tu ambición, puedes ir a productos que son sostenibles, pero que realmente lo único que hacen quizá es cortar armas nucleares y cortar 2 o 3 productos que no cumplen con el Global Compact de Naciones Unidas. Pero eso es una manera de hacer ESG muy primaria. O ir ya a la máxima ambición, que yo lo pondría casi al otro extremo, que son gestoras que van a hablar con las empresas. Porque no solo se trata de, bueno, estás en un sector que no es el adecuado, pero puedes estar en un sector que el sector en sí no sea adecuado, pero tu empresa está intentando hacerlo mejor. O puedes estar en un sector que a priori no tiene tanto impacto, pero puede ser el peor. Entonces, esa capacidad en el otro extremo de dialogar con las empresas, pues es importante. Y no sé si Luis quieres hablar más. A Luis le voy a plantear un pequeño matiz, si me permitís. Tengo la cartera construida. ¿Qué papel complementario desarrollaría un ETF? ¿Qué papel complementario? Pues por un lado, dependiendo de los costes, por ejemplo, es decir, si tú tienes un nicho de activo muy concreto en donde a lo mejor no puedes encontrar un gestor activo que te proporcione el alfa que tú esperas, pues el ETF te puede complementar perfectamente la cartera ahí. Eso por un lado, y por el otro, a lo mejor tener exposición a un segmento de mercado en donde es muy difícil o imposible encontrar un fondo de gestión activa, ¿no? Aunque no está relacionado con sostenibilidad, pero por ejemplo en oro no hay un ETF que gestione oro, ¿no? O sea, perdona, un fondo de gestión activa que gestione oro, ¿no? Entonces obviamente necesitas un ETF que te complemente esa parte que en gestión activa no la puedes cubrir. ¿Complementariedad? ¿Así quieres añadir algo más? No, yo creo que lo he descrito bien. Al final una cartera puede tener en tu elección de los distintos ladrillos que forman tu cartera, puedes combinar bien gestión activa con un diálogo muy activo con las empresas para intentar que mejoren, y luego gestión más pasiva que se acerca más a estas pantallas de exclusión de sectores que son un poco más controversiales, y al final ahí lo que te va a dar es pues distinta huella de carbono y bueno, depende de cuánta reducción quieras, y también distintas comisiones. Al final los ETFs te van a bajar un poco la comisión promedio de la cartera. Esto es muy probable. Y si me permitís, ya que estamos con cartera, seguramente nuestra audiencia se lo pregunta también. Igual es una pregunta trampa, pero bueno, para eso estamos. ¿Gestión activa o pasiva? Ahí. Pues bueno, yo digo que las dos. Por ejemplo, nosotros en MyInvestor damos la posibilidad de que los clientes se construyan su propia cartera, y los clientes orgánicamente han decidido que la mitad de activos que tenemos están en indexados y la mitad en gestión activa, más o menos. Entonces, bueno, eso no somos nosotros dirigiendo flujos, sino son los clientes eligiendo ese tipo de exposiciones. Y para mí tiene sentido. Puedes construir tu cartera, voy a dar cifras, pero el 80% en indexados para darte un buen core, unos retornos estables, una distribución de activos, y luego el 20%, por decir algo, depende de tu ambición, puedes combinar con gestores activos que hagan cosas mucho más concretas. Y Luis hablaba de los temáticos, creo que es muy interesante. Los temáticos de por sí no tienen un índice, simplemente le estás dando la oportunidad al gestor de mejorar mucho en algo muy concreto, ¿no? La transición energética o el transporte del futuro o electrificación. O sea, le estás dando un mandato muy concreto al gestor, y eso para mí tiene todo el sentido en este 20% o lo que tú quieras de gestión mucho más activa. Tema pasivo. Pues yo creo que depende del objetivo que se busque, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si encuentras un gestor de gestión activa que te aporta valor en el tiempo y que conoce su filosofía, pues puede ser una buena alternativa.
Si, por ejemplo, no lo encuentras, no sabes y no quieres pagar unas fees a lo mejor que son más altas que la pasiva, pues la pasiva puede ser perfectamente complementario. Dentro de la pasiva también, claro, no toda la pasiva es lo mismo. De hecho, dentro del segmento de sostenibilidad lo que vemos precisamente es que las distintas casas se suelen diferenciar por el índice de referencia que cojan. Es decir, en gestión tradicional, pues oye, tú tienes ahí el IBEX 35 y puedes tener 3 o 4 proveedores que te sigan al IBEX 35. Pero las versiones sostenibles del IBEX 35 igual son distintas. Es decir, una casa te saca un IBEX 35, pues como he comentado antes, que te haga solo el top 25%, otra que te haga el top 50%, otra que le haga un sesgo sostenible y se lo invierta en las renovables dentro del IBEX 35. Entonces ahí es donde tienes que ver las diferencias de cada ETF sostenible y ver cuál es la que se adapta a lo que tú estás buscando, ¿no? Por así decirlo. Hemos construido la cartera, hemos analizado las distintas modalidades de gestión. Bueno, llega el momento también de abordar ahora bien a qué referencias vamos en este sentido, qué activos se incorporan en estos ETFs. Luis, tienes experiencia haciendo de selector. ¿Qué criterios te llaman más la atención hoy en día a la hora de proponer determinadas inclusiones? De productos en producto, el catálogo. Exacto, sí. Sí, al final lo que, por lo menos el rol que yo tengo es proporcionar a nuestros clientes internos pues la mayor diversidad de producto posible, ¿no? Entonces enfoques, porque al final hemos visto que la sostenibilidad tampoco es muchas veces ni blanca ni negra. O sea, hay una escala de grises, ¿no? Dentro de, pues a lo mejor una persona quiere ser más activista, vamos a decir, o quiere acelerar este proceso de cambio y quiere invertir exclusivamente en soluciones para el cambio climático, por ejemplo, invierte más en energías renovables. Entonces no le vale uno de los ETFs que invierta a través del rating ESG que tenga una compañía, ¿no? Y dentro de los distintos buckets que he hablado antes, ¿no? Del top 25, 50, 75, pues hay también, o sea, si eres más restrictivo, por un lado, estás invirtiendo solo en aquellas compañías que son mejores, por así decirlo, y estás excluyendo al resto. Pero igual si inviertes en aquellos productos que no excluyen tanto, ¿vale? Lo que puedes estar promocionando también es que esas compañías transicionen a ser mejores en ESG de cara a futuro, ¿no? Porque un componente importante también que cada vez vemos más que hacen las gestoras de ETFs es que cada vez hablan más con los consejos de administración de las empresas para mejorar sus prácticas ESG. Es decir, oye, pues si yo como soy gestor pasivo tengo que invertir en esta empresa por obligación porque está dentro de un índice, pero sé que, por ejemplo, tiene una debilidad en un tema, bien medioambiental, social o de buen gobierno corporativo. Lo que hago es empezar a entablar un diálogo con esa empresa para que mejore sus prácticas, ¿vale? Y le doy un plazo razonable de tiempo para que mejore. Si no mejora, a lo que me voy a ver incitado es a votar en contra del Consejo de Administración en los próximos nombramientos que a lo mejor pueda haber, ¿no? De hecho, este año pues ha habido un caso bastante sonoro, ¿no? De una conocida petrolera en Estados Unidos donde los accionistas han ganado 2 asientos de representación en el Consejo de Administración de esta petrolera porque los accionistas no estaban conformes con la estrategia que tenía esta petrolera para entablar o hacer frente al cambio climático. Infiero, por tanto, que las gestoras, los ETFs, están detrás de esta oleada de juntas de accionistas incómodas para algunos consejos que estamos viendo. Sí, es así. Y le hemos visto, además, hemos visto una fuerte evolución, sobre todo en estos dos últimos años, ¿no? A medida que los clientes institucionales y los inversores cada vez demandamos, o sea, somos más conscientes de esta urgencia, por un lado climática, también de los desequilibrios que están surgiendo a nivel de sociedad, pues todo ello nos está animando a nosotros inversores a decir a las gestoras, oye, ya que tienes que estar invertido, pues mira a ver si puedes hacer que las empresas sean más sostenibles, ¿no? Por así decirlo.
Y hay un dato muy curioso, ¿no? Que ya solo en este año, en el año 2021, ya se han aprobado más propuestas de los accionistas en todas las juntas generales de accionistas que todo el año 2020. O sea, en 6 meses hemos logrado lo mismo que en 12 meses el año anterior. ¿Estáis percibiendo esta tendencia también, Ignacio? Pues desde el punto de vista de clientes, de nuevo, tenemos los clientes que construyen sus carteras y también tenemos los clientes que nosotros les construimos la cartera, el RoboAdvisor. Los clientes que escogen ellos mismos o ellas mismas la cartera, todavía hay menos de un 5% en activos sostenibles. Es mucho más de hace un par de años, pero bueno, es todavía una cifra baja. En contraposición, en nuestro RoboAdvisor hemos hecho una apuesta un poco más fuerte y hay en promedio un 20% de activos sostenibles en la cartera. Y entonces, para que digas, bueno, 5 y 20 es mucho o es poco, pues 5 se acerca bastante al promedio de mercado. Es decir, si tomamos toda esta bolsa de ETFs del mundo, ¿no? De 8 billones españoles, pues hay unos 200.000 millones que son ETFs sostenibles en el mundo. Yo creo que en Europa estamos bastante más avanzados, pero si miramos el global, 5% no es muy lejos del promedio. En consecuencia, bueno, parece que nuestros inversores, o sea, nuestros clientes que invierten por sí solos están cerca del promedio y nosotros estamos intentando hacer una apuesta un poco más decidida con un 20%. Los inversores, entiendo que, lo contabas antes, reclamaban ya estos movimientos, pero permitidme que vuelva sobre el caso extremo que os he planteado antes, sobre el oro. Nos comentaba Ignasi que se puede evidentemente trazar un mínimo de sostenibilidad ahí, pero no puede ser poco perceptible para el inversor final. Al final, ¿cómo ayudáis a un cliente, a un inversor, a seleccionar si realmente está poniendo su dinero en criterios de ESG? Yo creo que ahí la labor de asesoramiento es fundamental. Entablar ese diálogo activo, esa formación, ese de, oye, tienes este abanico de producto y estas son las distintas posibilidades que hay, ¿no? Dentro de estas que hay, ¿cuál es la que más se acerca a los valores igual personales que tienes tú, ¿no? Es un poco parecida a la pregunta de la asignación de activos de antes, ¿no? O sea, la primera pregunta que tienes que hacer a la hora de invertir es ¿cuánto quiero asignar, por ejemplo, a renta fija y a renta variable? Y una vez que tengo eso, ¿cuánto quiero asignar a soluciones sostenibles y cuánto no? Y dentro de esas soluciones sostenibles, ¿qué grado de sostenibilidad quiero tener o no? Hay un pequeño inciso o matiz. Sí, dinos. Una cosa que yo creo que es un debate ahora en el mundo de inversión es si ESG como tal se puede considerar un factor en el mismo sentido que hace 30 años pues Fama y Friends, los premios Nobel, descubrieron el factor tamaño, que es que las empresas pequeñas a largo plazo lo hacen mejor o parecen hacerlo mejor, o el factor barato o caro, ¿no? Las valoraciones, que si tienen PERs bajos, las empresas a medio o largo plazo se supone que lo hacen mejor. Entonces, este concepto de factor, que está bien estudiado, es el ESG un factor como tal. Y yo creo que ahora es un debate, no tenemos quizás suficientes datos, pero como apuntaba Luis, lo que sí que hemos visto en las últimas caídas bursátiles es que los productos de ESG se comportan un poco mejor. Es decir, las empresas de un poco mayor calidad, para mí tiene sentido. El inversor, cuando todo cae, quiere estar en las empresas de mayor calidad. Y eso sucedió en marzo del año pasado, sucedió el cuarto trimestre de 2018, que hubo otra caída fuerte. Y bueno, ahora parece la prehistoria, pero en 2016 hubo un poco crisis energética y también cayó. Y ahí las empresas más sostenibles o más ESG cayeron menos que el mercado. Entonces, a mi parecer, es posible que de aquí a unos años estemos hablando de ESG como un factor que añade a los retornos. Y eso, pues eso es bueno, ¿no? Porque no es solo yo quiero hacerlo mejor, pero además, si resulta que tengo un incentivo financiero, pues mucho mejor. Estamos viendo ciertas rotaciones, de hecho estamos en el momento de rotación, pero antes nos señalabais parte de la revolución de los ETFs es ese, por ejemplo, lo que comentábamos, esta oleada de juntas incómodas para algunos consejos. Pero se está también produciendo, se está inflamando la rotación de valores no sostenibles a valor, de ETFs no sostenibles a ETFs sostenibles. ¿Se está empezando ya a dar eso? Se está dando. ¿Sí? Sobre todo se está dando
O sea, por un lado, a lo mejor en el mercado tienes carteras sostenibles que siempre han invertido en ETFs sostenibles, y por otro lado tienes carteras a lo mejor tradicionales que nunca han tenido en cuenta criterios ESG y que poco a poco están incorporándolo, ¿vale? Igual que ha comentado Ignasi del 5%, pues igual hace 5 años igual era el 0, ahora es el 5, ¿no? Pues en eso, simplemente con que vaya pasando eso poco a poco, pues ya estás teniendo un trasvase de dinero importante. Hay que comentar que principalmente ese trasvase se suele hacer en los ETFs, vamos a decir, los que he comentado antes, que menos restricciones tienen. O sea, no están invirtiendo en los más sostenibles, que serían los que más se alejan del índice original, los que más tracking error tienen, por así decirlo, ¿no? Entonces, aproximaciones más laxas es como se está produciendo esta rotación. Y yo creo, y además que por la legislación te está animando además también a hacer ese paso, y yo creo que va a seguir habiendo un crecimiento muy importante en ese área. Comentaba Ignasi que es el 5% a nivel global el producto sostenible. Si miramos en Europa, que está más avanzado, es el 10%. Pero si miramos los flujos de este año, es que nos vamos al 30%. Y además esto es algo que se va a retroalimentar. Es decir, muchos inversores, sobre todo si tienes muchísimo volumen, a día de hoy no puedes hacer un trasvase muy importante de uno a otro por un tema de capacidad. Es decir, que si tú gestionas, me invento, 20.000 millones y quieres pasar todo a producto sostenible, pues puede ser complicado porque igual no tienes tanto producto disponible tan grande, ¿no? Pero a medida que ese segmento de mercado vaya creciendo, obviamente los productos van a ser más grandes y más inversores se van a ver animados a traspasar su dinero a ETFs sostenibles. ¿Lo estáis percibiendo también desde MyInvestor esta rotación? Sí, o sea, cuando daba el 5% hoy... Ya lo estabas, sí, ya lo estabas ahí dando. Sí, porque hace un par de años no era el 5%. Había menos para escoger, claro. Eso también es cierto. Pero sí, básicamente la gente se está animando. Muy bien, Ignasi, Luis, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí en esta conversación del ETF Foro de la revista Inversión, con Lyxor e Invesco como patrocinadores. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer. Y a los telespectadores en YouTube y Facebook Live les invitamos a seguir pendientes de otras conversaciones del ETF Foro.